Hola, buenos días. Somos Rosa María Sandín, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, y Jesús Vicente Ruiz Omeñaca, profesor en la Universidad de La Rioja. Buenos días, Citlali, y buenos días a la comunidad educativa de habla hispana y especialmente a nuestras compañeras y compañeros de México. Y Citlali nos ha encargado una conferencia que girará en torno al aprendizaje-servicio como modelo pedagógico en educación física. Así que vamos con él. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Vamos con ello. Vamos a compartir la presentación que tenemos preparada y comenzamos. Bien, como señalábamos, la, la conferencia versa en torno al aprendizaje-servicio en el ámbito específico de nuestra área curricular. Pero antes de dar el salto hacia ahí, cabe cuestionarnos, ¿qué es el aprendizaje-servicio? En principio nos encontramos en un mundo convulso en el que convergen aspectos tremendamente positivos, pero también elementos conflictivos, procesos de subyugación, sufrimiento humano. Y la cuestión que nos podemos plantear es, desde la educación física, ¿es viable dar respuesta y solución a toda esta problemática? Por ejemplo, ponemos varios ejemplos a continuación de qué actividades, qué acciones se pueden hacer para desarrollar este aprendizaje-servicio en educación física. Uno de ellos. Una situación concreta. Ante la necesidad de alternativas de ocio activo vinculado con la naturaleza, por ejemplo, un grupo de educación secundaria puede elaborar espacios itinerarios dentro de un espacio natural para difundir las técnicas de orientación entre grupos de población e invitar a distintas personas a que colaboren y a que participen de ello. Otro de los ejemplos, ante la necesidad de fomentar una alimentación saludable y luchar contra el sedentarismo en niños y niñas de educación primaria, se acondiciona en el centro pues, un huerto y un espacio donde poder realizar estas actividades. O, por ejemplo, incluso se puede hacer, como estamos llevando, por ejemplo, en mi instituto, una actividad medio competitiva que favorezca esa escala de registro de actividades semanales que se hacen a nivel de educación física, tanto deportivas estandarizadas como otras deportivas no estandarizadas, de manera que los alumnos mayores animen a los pequeños a participar de este programa. Otra de las ideas, por ejemplo, sería desarrollar una labor de aprendizaje-servicio de los mayores de primaria, por ejemplo, de sexto, con los de primero, animándoles a realizar algunos bailes o pequeñas actividades físicas que son de índole rítmica y artística y a la vez expresiva, que pueden también colaborar. En un campo más allá podemos ver cómo se puede colaborar también en cuanto a la diversidad, ante la necesidad del respeto al mundo global, al mundo general. Desde la actividad física, un grupo de educación secundaria, por ejemplo, pueden documentar una situación, las personas del colectivo LGTBIQ+, en el contexto de deporte de alta competición, cómo es su participación y difundir los resultados para integrarlos, para darlos a conocer y para hacerlos más cercanos al resto de la población. Bien, si nos retrotraemos a la pregunta inicial, em, nos ubicaremos ante la definición del aprendizaje-servicio, pero también ya podemos aventurar una respuesta a ese planteamiento ligado al, ¿era posible brindar respuestas a todas las problemáticas que acontecen a nuestro alrededor desde la educación física y más concreto desde procesos de aprendizaje-servicio? Indudablemente no. Pero sí se puede, desde el aprendizaje-servicio asociado al área de educación física, cambiar o transformar de forma constructiva el mundo desde el ámbito de lo local. Y ahora sí, descendiendo a lo relacionado con cómo podemos definir el aprendizaje-servicio. Algunas ideas que podrían surgir a tenor de las ejemplificaciones que ha planteado Rosa. Sería algo así como aprender haciendo un servicio a la comunidad, aprender brindando ayuda a otras personas, hacer algo socialmente útil y aprender con esta experiencia, estaríamos ante algunas definiciones tentativas de lo que es el aprendizaje servicio. Pero
cabe plantearnos, ¿es exactamente lo mismo aprendizaje-servicio que voluntariado o es lo mismo que realizar una acción solidaria? Realmente no es exactamente lo mismo. El aprendizaje-servicio requiere de otra serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta. Ahí tenemos un esquema que podemos ver, es un cuadrante en el que vemos un poco ligeras diferencias entre lo que es el voluntariado y lo que es el aprendizaje-servicio en sí. En un primer lateral, en unas coordenadas, tenemos el nivel de servicio y en el frente tenemos el nivel de aprendizaje. En función de cada uno de ellos, se decantará más hacia ser voluntariado que hacia ser aprendizaje-servicio. Por ejemplo, en este caso, el voluntariado iría más centrado a ofrecer mayor cantidad de servicio social a las distintas entidades, pero menos aprendizaje. Sin embargo, el aprendizaje-servicio iría a maximizar los niveles de ambas cosas. Mayor servicio para la comunidad, para la sociedad o para un grupo en concreto, a la vez que mayor aprendizaje que le otorga esa realización del servicio. Eh, Sigamos con algunas buenas prácticas que nos permiten ubicar el aprendizaje-servicio en contexto. Bien, en la Universidad de La Rioja desarrollamos un proyecto que llevaba por título Jugamos en familia. En- eh, con carácter previo, desde el Colegio Madre de Dios de Logroño, en el que convergen personas con una amplia diversidad de origen nacional, étnico y cultural, se pusieron en contacto con nosotros para expresarnos una preocupación, la que tenía que ver con eh, la falta de práctica de actividad física, especialmente entre las niñas musulmanas con origen en parte en el Magreb, pero fundamentalmente en Pakistán. Y se trataba a partir de ahí de buscar respuestas. La respuesta a esa necesidad social, la de práctica de actividad física en niñas, em, tratamos de ofrecerla desde la universidad, en colaboración con el alumnado del grado de educación primaria dentro de la materia educación física y su didáctica. ¿Qué es lo que hicimos? Ponernos en contacto con el centro, con las entidades sociales colaboradoras, que fundamentalmente tenían que ver con la práctica comunitaria, y planteamos una actividad de carácter extraescolar que se desarrollaba un día en semana, que tenía que ver con el juego y la práctica motriz dedicada a niños y niñas con la coimplicación de las madres. De esta forma, habríamos una posibilidad que convertía a las madres en aliadas, en impulsoras de la práctica motriz de sus hijos e hijas, pero poniendo el foco especial en las hijas. El proyecto eh, tuvo un éxito relativo y consiguió que en torno a 20 niños y niñas, acompañados de sus madres, eh, practicaron actividad física. Se convirtió en un escenario de encuentro intercultural. Había personas de 6 países diferentes y en un escenario también de aprendizaje tremendamente valioso. Los chicos y chicas que cursaban estudios en la universidad aprendieron a planificar, llevar a cabo y evaluar una práctica de acción motriz en escenarios reales. Una nueva propuesta llevaba por título Jugamos. Tenía que ver con una necesidad social, la de la recuperación del juego tradicional como escenario lúdico y cultural singularmente valioso. Eh, ¿Qué servicio se prestó? Chicos y chicas del tercer ciclo de educación primaria acompañaban en tiempo de recreo a niños y niñas de otras edades en prácticas lúdicas de carácter tradicional. Los aprendizajes tuvieron que ver con la acción motriz, pero también con esa vertiente cultural ligada al juego tradicional. Lo que aquí a veces llamamos en los colegios o en los institutos lo que son patios dinámicos. Creamos en el patio juegos tradicionales dibujados en el patio o recreados en el patio y son los mayores de cada etapa los que ayudan a los pequeños a realizar esos juegos y a aprender de ellos. De esa manera, aparte de aprender efectivamente las competencias motrices, lo que también desarrollan es empatía y relación con alumnos más pequeños, con compañeros que están
en otros cursos y a los que hacen de mentores y les enseñan cómo participar y cómo solventar y solucionar pequeños problemas que se puedan ir encontrando en su realización. Bien, a partir de ahí ya podemos concretar en mayor medida. ¿Qué elementos han convergido en estas ejemplificaciones? Primero, una necesidad social claramente definida en el entorno en el que se desarrolla la acción educativa. Por otra parte, un servicio a la comunidad. Están realizando actividades tanto para la comunidad, para la sociedad, para los grupos cercanos a la zona del colegio o del instituto y además un aprendizaje para ellos mismos en todos los niveles, en cuanto a nivel de acción motriz, a nivel de relaciones sociales, a nivel de desarrollo personal y en todos ellos al final lo que converge es una colaboración con otros agentes comunitarios. Bien, eh, sigamos avanzando en la aclaración del concepto. Autores relevantes en este campo, como Josep Puig Rovira o Roser Batlle, hablan del aprendizaje-servicio como una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en un proyecto bien articulado donde las personas participantes aprenden trabajando en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Y nos hallamos en el ámbito de nuestra materia como una buena alternativa metodológica. Una buena alternativa metodológica, entre otras. No significa que todo lo podamos acometer desde aprendizaje-servicio, pero sí sería bueno que todos nuestros alumnos y alumnas participen a lo largo de la educación primaria, de la educación secundaria y del bachillerato en al menos una experiencia de aprendizaje-servicio. Y además de eso, en eso que ahora se ha llamado, o sea, se está llamando hibridación entre modelos pedagógicos, el aprendizaje-servicio combina muy bien con el aprendizaje cooperativo. La vertiente de aprendizaje integrada en el proceso se puede acometer desde el aprendizaje cooperativo. También encaja muy bien con el aprendizaje basado en proyectos. Del mismo modo, en algunos casos combina de forma adecuada con el aprendizaje basado en problemas. Y si lo ubicamos en el marco de la iniciación deportiva, de modo singular en los deportes de colaboración o oposición, existe una posibilidad amplia de hibridar con el modelo de enseñanza para la comprensión. Además, dentro del aprendizaje cooperativo podemos establecer el aprendizaje colaborativo, que la diferencia está en que establece un nivel de iguales entre los que, en el que todos participan de igual manera con la misma responsabilidad, el mismo nivel de implicación en ese aprendizaje. Bien, estamos ante un modelo pedagógico, pero también ante una filosofía educativa, ante un modo de concebir la acción educativa desde el compromiso comunitario. ¿Y en qué se fundamenta? Se fundamenta en tres principios importantes. Por un lado, una manera de entender la ciudadanía basada en la participación activa, en contribuir al desarrollo de toda la comunidad, no solamente de un apartado, de un grupo o de un sector. Y a la mejora, por lo tanto, de la calidad de vida, no solamente de ese grupo, sino de toda la comunidad a la que se ha extendido. Por ejemplo, los niños y niñas, los jóvenes, son también ya ciudadanos, parte de esa comunidad en la que viven y son capaces de provocar esos pequeños cambios. Si ellos participan en estos proyectos y en estos programas, abarcarán y moverán al resto de agentes que están en el grupo. En segundo lugar, una manera de entender el aprendizaje basada en la responsabilidad social. Primero, una responsabilidad personal de aprender para poder ofrecer y segundo, en una responsabilidad cara al resto. Formo parte de un grupo en el que soy un elemento más al que debo transmitir conocimiento. Explorar la acción y la reflexión sobre aquello que hemos aprendido y que vamos a transmitir. Por ejemplo, se aprende más cuando se lleva a la práctica lo aprendido. De siempre sabemos que es mucho mejor
poner un ejemplo y dejarles a ellos, a los alumnos, que practiquen, que mejoren, que desarrollen y que descubran aquellas dificultades que pueden solventar, que darles directamente las indicaciones, porque descubriendo es la manera de fortalecer ese aprendizaje. Y se aprende más todavía cuando la práctica se asocia a una necesidad social. Dependen de mí, porque genera un compromiso con ese grupo al que yo estoy ayudando y con el que estoy colaborando para que mejore y avance en su aprendizaje. Luego estamos abarcando vertientes tanto exteriores de ayuda a los demás como interiores propias de ayuda y de avance, madurez en mí, en una persona misma. Se aprende más si es una necesidad social por ese compromiso que se adquiere al resto de grupos. Y en tercer lugar, es una manera de entender la educación en valores, basada en la vivencia, en la experiencia, en la reflexión y construcción del hábito y en el respeto a los demás, ante las dificultades y ante las necesidades del otro. He de adaptarme a lo que el otro necesita y a lo que puede hacer con mi ayuda, dejándole también que aprenda. Bien, planteada la filosofía, la definición y el sustrato, y presentados también algunos ejemplos, puede que empecemos a plantearnos, quiero dar el salto, quiero iniciar un proyecto de aprendizaje-servicio. ¿Qué fases se integrarán en este proceso? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es elaborar y esbozar la idea. ¿Qué necesidad social hemos de satisfacer? ¿Qué aprendizajes vamos a promover y qué servicio social concreto vamos a llevar a cabo? En segundo lugar, estableceremos el contacto con las entidades sociales con las que vamos a colaborar. Y nos encontramos con un amplio abanico de entidades que, en función del campo en el que se desarrolla nuestro proyecto, podrán establecer con nosotras y con nosotros relaciones de partenariado, de conexión en busca de un fin compartido. El siguiente paso tendría que ver con planificar el proyecto. A continuación, lo que haremos es preparar el grupo para la acción. Ejecutaremos el proyecto con el grupo, lo cerraremos y llevaremos a cabo, si bien integraremos una evaluación de naturaleza formativa a lo largo de todo el proceso, podremos llevar a cabo una evaluación final con carácter retrospectivo que tendrá ese sentido sumativo de ver qué progresos y qué logros se han alcanzado. Entendiendo que esta es una conferencia eh, eh, se desarrolla en un intervalo temporal breve, no podemos dar respuesta a todos estos pasos, pero sí vamos a ubicar el foco en algo que fundamentalmente nos lleva a detenernos a veces, por dónde empezamos, cómo esbozamos esa idea inicial. Es a ello a lo que vamos a dedicar ya buena parte de esta conferencia. Además, el proyecto se puede complementar con una acción casi necesaria, que es realizar un análisis DAFO de la situación real para contextualizar el proyecto correctamente y atender a esas necesidades sociales que nos planteamos, para ver qué necesidades hay, de qué situación partimos y qué fortalezas podemos tener y sacarle partido aparte de las amenazas que nos podamos encontrar. ¿En qué ámbitos podemos desarrollar los proyectos de aprendizaje-servicio? Vamos a ver que son distintos ámbitos en los que se puede poner en participación y en acción el desarrollo de un proyecto de este tipo. Puede ser en disfrute y preservación del medio ambiente, orientado a modelos que cuiden, a extender la idea de cuidar, de participar y de colaborar en el mantenimiento de la naturaleza y en la colaboración de acciones que potencien esta idea. En otro ámbito, también puede ser en la acogida, tutorización entre iguales y acompañamiento de la acción educativa. Como vemos, son un epígrafe que abarca distintos aspectos, pero esa tutorización, por ejemplo, entre iguales, sí que supone la responsabilidad que antes comentábamos, una responsabilidad social de ayudar al más débil, de ayudar al que tiene unas dificultades, de ayudar a otro que no es igual a mí, que es lo que engloba también una acogida y un acompañamiento, que al final terminan en una acción educativa y formativa en los valores a los que hemos aludido. Otro ámbito en el que podemos también realizarlo
es en las relaciones intergeneracionales y prestación de ayuda en un contexto local. Por ejemplo, en colaboración con alguna asociación, algún centro de día, algún centro de mayores, a los que podamos animarles o para los que podamos proyectar un proyecto, valga la redundancia, de aprendizaje-servicios según sus necesidades, dada las características propias de su edad, estableciendo así ese vínculo intergeneracional. Otro campo en el que nos podemos mover es en la protección y revalorización del patrimonio cultural y la difusión en general de la cultura. El extender la idea de juegos tradicionales, de juegos conocidos en distintas localidades, de juegos conocidos en distintos países. Esa extensión de cultura, conocimiento, también ayuda a interiorizar los valores de respeto, de relaciones sociales, de interacción social y de ampliar los ámbitos y las miras culturales de nuestros alumnos y la proyección hacia el resto de la comunidad. Ya hemos comentado también, podemos perfectamente hacerlo extensible hacia un ámbito más inclusivo, hacia la igualdad, hacia la equidad, hacia la no discriminación y el respeto de todos los ciudadanos de una manera responsable. En esta inclusión cabe hablar de distintos colectivos, cabe hablar de distintas dificultades y de distintos perfiles. Ayudamos nuevamente de una manera entretenida, dinámica y lúdica a compartir una serie de valores que de otra manera resultarían más tediosos y menos cercanos para los propios intervinientes en las actividades. Además, podemos colaborar en acciones solidarias de escala global, de cooperación incluso a nivel internacional, a partir de proyectos que se pueden compartir con otras zonas, con otras localidades y con otros países. Bien, antes de dar el salto, y estoy viendo que en esta presentación no hemos incluido las diapositivas por las que habíamos optado al final, relacionadas con cómo esbozar el proyecto. Nos vamos a retrotraer a ese planteamiento que hacíamos al inicio. Dentro de esa secuencia de acciones, vemos que nos podemos mover en distintos campos. Bien, ¿qué alternativas tenemos? Bien, la primera de las alternativas tiene que ver con copiar un proyecto. Puede parecer que copiar un proyecto es apropiarse de la autoría de algo generado por otras personas, pero pensar que el aprendizaje-servicio como filosofía educativa se basa en el compartir. Es obvio que eh, quienes desarrollan un proyecto que queremos replicar en nuestro entorno han de ser conocedores de que eso es así, pero no nos encontraremos personas más generosas que aquellas que se mueven en el ámbito educativo, en el terreno del aprendizaje-servicio. Se trataría, por lo tanto, de plantearme, en este centro educativo están desarrollando un proyecto. Esta es la necesidad social, este el proceso de aprendizaje que se acomete, este es el servicio comunitario y en su caso están conectando con estas entidades sociales. A partir de ahí, repensamos ese mismo proyecto en nuestro entorno. La segunda de las posibilidades pasa por incorporarse a un proyecto que ya está iniciado, pero que requiere de una expansión en red. Se trata de proyectos que tejen alianzas con más centros educativos. Pongo un ejemplo. Eh, en un centro educativo se acercan al centro de personas mayores porque detectan una necesidad social que tiene que ver con la práctica de actividad motriz entre personas mayores. Conectan con el centro de salud o con los médicos del entorno como personas que van a ejercer ese partenariado y que van a recomendar esa práctica, y los chicos y chicas de bachillerato programan una actividad de práctica motriz compartida con las personas mayores. Si este ejemplo se puede extender a otras comunidades dentro del escenario local o del escenario del propio Estado, estamos ante un proyecto que sumará a medida que vayamos sumando más centros educativos y más personas destinatarias. La tercera de las alternativas pasa por hacer un sondeo de cuáles son las necesidades sociales del entorno en el que nos desenvolvemos y
¿cuál es la respuesta que podemos realizar? Pongo un ejemplo. Hace muy poquitos años estuve en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, pero Reinhold Ozuna Henning de Tuxtla Gutiérrez. He participado en varios de los congresos que han organizado. Allí no lo tenían institucionalizado como aprendizaje-servicio, pero lo que hacían era aprendizaje-servicio. Detectaron que en la comunidad infantil próxima a la escuela no había posibilidades de práctica de determinadas actividades motrices. Por ejemplo, la que tenía que ver con la iniciación a la natación. Y profesorado en formación del centro eh, contactó con esas personas y ofreció una actividad gratuita que permitía que quienes estaban aprendiendo a ser profesores de educación física avanzaran en ese proceso de aprendizaje y quienes no podían realizar esa actividad física de otro modo, quienes no tenían acceso a una alberca para aprender a nadar, pudieran hacerlo ahora monitorizados. Y hacían lo mismo en lo que tenía que ver con iniciación al, al baloncesto. Se trata, por lo tanto, de detectar necesidades sociales y cómo desde nuestra entidad social le podemos dar respuesta. Y la última de las alternativas pasa por propiciar una mayor autonomía del alumnado. Hacer un sondeo entre el alumnado sobre qué posibilidades ven, qué necesidades detectan en su entorno, y esto puede desarrollarse desde educación infantil y primaria hasta la enseñanza universitaria. Pongo otro ejemplo. En la ciudad en la que vivimos, niños y niñas de educación infantil y primaria de un centro que está al lado de un hospital en el que eh, permanecen chicos y chicas con procesos de larga duración y para los que existe un aula hospitalaria, lo que hicieron fue grabar eh, ejercicios de flexibilidad y, por otra parte, actividades de relajación, de tal forma que a través de vídeos o a través de grabaciones de audio se las ofrecían a los chicos y chicas que estaban en el aula hospitalaria. Vemos cómo niños y niñas de corta edad estaban dando respuesta a una necesidad social, estaban adquiriendo aprendizajes y estaban brindando un servicio comunitario. Por lo tanto, nos podemos mover desde el hecho que supone copiar hasta el hecho que supone impulsar que nuestro alumnado cree. Probablemente nos dé más seguridad en el inicio. La primera de las alternativas, cuando llevamos varios años, podemos movernos hacia el otro, Pablo. Y siempre encontraremos, gracias a esa intervención con nuestros alumnos, descubrir qué necesidades reales podemos encontrar en nuestra propia comunidad a las que dar respuesta desde nuestro centro o con nuestros alumnos. Seguramente a ellos les gustará participar en aportar esas ideas según les resulte más cercana. Por ejemplo, decíamos desde un pequeño espacio para el huerto, hablábamos de un baile algo fácil de llevar a cabo dentro del propio centro, pero efectivamente podemos salir del centro a distintas entidades de la comunidad según las necesidades que veamos que puede haber dentro de ese compromiso social y también atendiendo a veces a la respuesta de dónde está localizado nuestro centro y qué tenemos alrededor en lo que podamos contribuir. Bien, y para finalizar ya nuestro recorrido, sí queremos plantear que existe una amplia red de trabajo en en el ámbito del aprendizaje-servicio. En México se están desarrollando proyectos de aprendizaje-servicio. Conviene que tengamos los ojos bien abiertos en relación con lo que acontece a nuestro alrededor para poder replicarlo y para poder transformar de modo constructivo nuestra realidad. Eh, ¿Qué redes de aprendizaje-servicio nos podemos encontrar? En el ámbito en el que nosotros nos movemos, está la Red Estatal de Aprendizaje-Servicio con 17 grupos territoriales. También está la Red Universitaria de Aprendizaje-Servicio con 40 universidades relacionadas. La Red de Aprendizaje-Servicio de entidades locales con 18 ayuntamientos. Y quería detenerme en la Red RIADIS de aprendizaje en servicio en actividad física para la inclusión social. Se trata, en este caso, de una red de universidades, pero también de una sociedad científica que investiga en este campo, con universidades de distintos países y entre ellas, en la Universidad de La Rioja, estamos adheridos a esta red. ¿Y dónde podemos encontrar información? Bueno, pues en el ámbito general, aquí tenéis
algunos de los libros que nos pueden proporcionar referencias. Tenemos mucho de información en abierto en la red estatal de aprendizaje-servicio. Ahí podréis encontrar infinidad de materiales que nos acercarán a esta alternativa pedagógica y a este modelo pedagógico. Y en el ámbito específico de nuestra área curricular, aquí tenéis algunos ejemplos, pero me detendré fundamentalmente en dos. En el libro Modelos Pedagógicos en Educación Física, qué, cómo, por qué y para qué, que dedica un capítulo al aprendizaje servicio, y este es un libro publicado por la Universidad de León, en el enlace que aparece ahí abajo, y es un libro en abierto. Y compartir el conocimiento en abierto hace que este esté más democratizado y sea más accesible. Y finalmente, en el libro Pedagogía didáctica en la formación del educador físico, que, eh, que se coordinó desde México y que se publicó en México, coordinó el libro el doctor Jorge Garduño. Bueno, pues se incorporó un capítulo que elaboré en caso, y también se puede tener acceso en abierto a él. En este capítulo se puede obtener información sobre qué es aprendizaje servicio, cómo desarrollar un proyecto en el ámbito específico de nuestra área curricular, en qué campos, en la línea de lo que ha planteado Rosa, se puede avanzar, y hay una ejemplificación de un proyecto contextualizado en el caso de México. Bien, y al final volvemos al punto de partida. Desde la educación física no podemos dar respuesta a todos los problemas sociales que acaecen en nuestro entorno, pero la educación física sí puede transformar lo global desde lo local, y lo puede hacer cumpliendo con una finalidad, la que tiene que ver con formar ciudadanos y personas competentes capaces de transformar de modo constructivo el mundo. Porque si la educación no sirve para esto, ¿qué utilidad tendrá de otro modo? Bien, por nuestra parte es un poco la pequeña aportación que queríamos transmitiros. Nos hubiera gustado poder estar en directo y poder compartir este momento también con vosotros, pero bueno, por distancia, por diferencia horaria y por agenda casi que llevamos aquí, ha sido complicado. Desde aquí, saludaros, transmitiros nuestro agradecimiento por esta participación, y quedamos dispuestos a cualquier consulta o cualquier otra ocasión en la que queráis contar con nosotros. Jesús, si quieres Muchísimas decir. gracias. Buenos días, México. Buenos días a la comunidad americana. Y ha sido un placer compartir este momento. Ha sido un placer. Gracias a todos. Bien.